Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clausura de nuestro curso 2021-2022 del Centro Ecuménico Julián García Hernando. Bienvenidos todos los que habéis hecho el esfuerzo de estar presencialmente y también los que compartís vuestro tiempo con nosotros en esta tarde de manera online virtual. Os agradezco mucho a todos vuestra presencia, que demuestra a la vez vuestro cariño por la misión de este centro y por la vida de las misioneras de la unidad y vuestro reconocimiento al esfuerzo de todos los que hacen posible esta tarea que hoy, en este último día del curso, tenemos que poner y sacar a la luz. Sobre todo, vuestra presencia aquí es el signo de vuestro compromiso con el empeño ecuménico. Y esto no es ni más ni menos que una manera de manifestar vuestro amor al corazón de Cristo, a la Iglesia y a todos los hombres. Este amor es cada vez más necesario y urgente, como se hace evidente en cuanto abrimos los periódicos. Así que comenzamos esta tarde dando gracias a Dios que sostiene este amor y le pedimos que renueve para todos nosotros el don espiritual de su caridad. Hace pocos días, el Papa Francisco, en el encuentro con la Comisión Internacional Anglicano-Católica Romana, el 13 de mayo, nos decía: el diálogo ecuménico es un camino, pero es mucho más que hablar juntos. No, es hacer, no solo hablar. Haciendo. Se trata de conocerse en persona, y no solo en los libros, de compartir logros y cansancios, de ensuciarse las manos para ayudar juntos a los hermanos heridos que yacen desechados en el camino del mundo, de contemplar con una mirada y custodiar con el mismo empeño la creación que nos rodea, de animarse mutuamente en los afanes de la marcha. Esto es lo que significa caminar. Estas bellas palabras dan buena cuenta del recorrido realizado durante este año en este centro ecuménico. Por una parte, un año por fin de vuelta a una cierta normalidad, a los encuentros presenciales y a los abrazos de los hermanos. Un año lleno de logros, de cansancios, de miradas compartidas y de camino juntos. De nuevo hemos celebrado una semana de oración por la unidad de los cristianos abundante, de vida y de eventos. De nuevo hemos podido abrir las puertas de esta casa a los viejos amigos y a los nuevos rostros. Esto ha sido el año. Y continuaba el Santo Padre en el encuentro que acabo de referir. Si el camino muestra la vía, el don revela el alma del ecumenismo. El alma del ecumenismo no puede ser así, y apretaba el puño el Papa Francisco, no puede ser así, sino que debe ser así, y abría la mano. El don. Toda búsqueda de una comunión más profunda solo puede ser, de hecho, un intercambio de dones, en el que cada uno asimila como propio lo que Dios ha sembrado en el otro. Los pecados que llevaron a nuestras divisiones históricas solo pueden ser superados así, con el don, y con humildad y con verdad, comenzando a sentir dolor por las heridas de los demás y sintiendo la necesidad de dar y recibir el perdón. Esto exige coraje, pero es el espíritu del don, porque todo verdadero don conlleva una renuncia, requiere coraje y transparencia y saber estar abiertos al perdón. Solo así los diferentes intercambios de dones y experiencias ayudarán a superar las debidas formalidades y a tocar los corazones. No lo cita explícitamente, pero el Papa Francisco no puede no estar pensando en el sufrimiento y en las heridas que está causando la guerra de Ucrania en los cristianos y en la humanidad entera. A la vez, sus profundas palabras nos están indicando el sentido hondo del desafío que la guerra está lanzando a nuestra misión como Iglesia y como centro ecuménico, que es redescubrir al prójimo como un don y sus propias experiencias como regalos. Por eso el primer paso no es únicamente la toma de conciencia, no es únicamente darse cuenta de lo que está pasando con realismo. Es necesario ir más allá. Si me permitís decirlo así,
creo que es necesario pasar de la toma de conciencia a la posesión del corazón, por esta lógica del don que nos abre radicalmente a los demás como hermanos y a Dios como Señor de la historia y Príncipe de la paz. Nuestro deseo es que el trabajo realizado durante este año haya servido de poda para nuestra alma y de cava para crear este espacio de comunión y fraternidad. Y ojalá el Señor nos conceda la gracia de dar fruto y afrontar el curso que viene con esta disponibilidad. Para celebrar este final de curso, damos paso ahora a nuestra lección final, a la última de nuestras sesiones, que quiere buscar ayudarnos precisamente a esta experiencia del don. Don Fernando Rodríguez Garrapucho, un amigo conocidísimo de este centro ecuménico y un colaborador histórico de todos sus esfuerzos, va a ser nuestro invitado de honor esta tarde. Ustedes lo conocen mucho mejor que yo, casi debería ser yo el que me presentara, porque don Fernando es muy conocido aquí, pero para quizá los invitados online, que a lo mejor hay alguno un poco más nuevo, paso a presentarle brevemente. Don Fernando es sacerdote católico, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y catedrático de teología dogmática en la Universidad Pontificia de Salamanca, donde es profesor de los cursos de eclesiología, mariología y ecumenismo. Siempre en la Ponti, es también director del Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan XXIII y de su clásica revista Diálogo Ecuménico. En este ámbito del ecumenismo es consultor de la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española y desde el año 2014 consultor del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos de la Santa Sede. Todos estos servicios y misiones le dan, sobre todo, una perspectiva privilegiada de la coyuntura actual de la Iglesia y de la situación actual del ecumenismo ante la guerra de Ucrania, que tanto está afectando a la unidad de los cristianos. Así que de su mano vamos a dejarnos llevar y con su mirada vamos a contemplar esta realidad candente en el diálogo ecuménico hoy en día. También aprovechamos para pedir en esta tarde al Dios de la paz, la gracia de la compasión, que es el amor por las heridas del prójimo, para que Dios pueda hacer su obra en todos. Muchas gracias, don Fernando, y tiene la palabra. Me avisan que el cardenal no puede venir, que está en un acto y se está retrasando y la tarde ya se le complicaba, así que, pero que mando un saludo a todos los asistentes. Pues estupendo, muchas gracias. Tengo que ser breve porque el tren no me va a esperar para ir a Salamanca, entonces quiero empezar con dos pequeñas premisas. Es que me siento muy alegre de ver a personas que hacía muchos años que no veía, como nuestro ilustre sacerdote y que tanto ha hecho aquí por la Iglesia rumana en Madrid, al que el Papa Juan Pablo II le decía il rumano de Madrid. Bueno, en segundo lugar, tengo que ser breve, pero además quiero decir que esta conferencia no va a ser alegre, no va a ser bonita, sino que va a contar cosas muy tristes y casi, o sin casi, trágicas. Y en tercer lugar, no quiero que sea una conferencia solo mía, sino en lo que sea posible. Quiero que participen ustedes en lo que puedan y en lo que quieran, porque puede que algunos de ustedes tienen más información que yo. Pero me ha parecido que este tema es muy oportuno, sobre todo de cara a nuestra oración, sobre todo de nuestra oración por la Iglesia de Ucrania y por la paz en Ucrania, y también porque he estado trabajando hace 2 semanas en el Pontificio Consejo para la Unidad y directamente voy a transmitir las palabras del metropolita greco-católico Sviatoslav Shevchuk, que es quien nos habló y quien puede
o tiene más autoridad para decir lo que está ocurriendo en Ucrania. Desde luego, con más autoridad que lo que yo pueda decir. Pero además, por lo siguiente, yo creo que a poco que hayamos seguido las noticias en estos últimos meses, nos damos cuenta que con esta guerra Europa va a cambiar desde el punto de vista económico, y véanse todas las medidas que se han tomado, que se están tomando y que se tomarán para aislar económicamente a Rusia y todo lo que eso supondrá en las economías de toda Europa. Socialmente hablando, vean lo que está pasando con la afiliación a la OTAN, y esto no sale normalmente en la prensa y en los telediarios, también eclesialmente diferente. Y es ahí donde quiero centrarme para que seamos conscientes de cuáles son los cambios eclesiales que están produciéndose y que se van a producir a raíz de esta desafortunada, triste y terrible guerra en Ucrania. Bien, sin más, paso a describir las palabras y las impresiones del metropolita Shevchuk, que, como saben, es el metropolita de rito bizantino de la mayoría de los católicos ucranianos, que son casi 4 millones. Bien, primera cuestión, descripción de la situación. Todos esperaban, dice él, todos esperábamos que se pudiera evitar la guerra en el último momento. Hay otra premisa, y es que hace ya años el presidente Putin dijo al presidente de Estados Unidos que Ucrania no era un país, ni era una nación. Indirectamente, quiere que sea Rusia, evidentemente. En segundo lugar, Ucrania es el origen del cristianismo ruso, desde que el gran Vladimir se hizo bautizar en el año 988, y entonces en la antigua Rus, y de ahí se expande todo el cristianismo hacia Rusia. Por eso Rusia tiene un interés muy grande porque Kiev y Ucrania sean rusos. Pero Ucrania quiere ser, como ha demostrado después de la caída del sistema soviético, un país independiente. Y aquí viene la primera confrontación grande. Y en tercer lugar está la cuestión de que hace pocos años le salió muy barato y muy cómodo anexionarse la península de Crimea a Rusia, y eso ha dado alas a que el afán imperialista de este presidente, un poco más a la izquierda, por favor, gracias. El afán imperialista en general ruso y de este presidente, pues haya hecho que haya atacado directamente a todo el país. Bien. Los esfuerzos diplomáticos han sido grandes y todos esperaban que al final no se produjese esta guerra. Pero los rusos concentraron el 65% de todo su ejército en el último momento en la frontera con Ucrania. El ejército ruso, que en ese momento era 3 veces mayor que todo el ejército ucraniano, y un ejército que abarcaba 3.000 kilómetros de frontera. ¿Qué pretendían los rusos? Para él es claro que 2 cosas principales. Primero, destruir el ejército ucraniano para no tener ninguna oposición a sus planes, es decir, desmilitarizar totalmente Ucrania. Y en segundo lugar, desnacionalizarla. ¿Y cómo se desnacionaliza una nación? Eliminando todos sus cabezas pensantes, sobre todo. Lo que hicieron los rusos con Katyn en la Segunda Guerra Mundial en Polonia. ¿Recuerdan? Mataron a toda la intelectualidad, a todas las personas religiosas, culturalmente, socialmente importante, porque también querían anexionarse Polonia de esa forma. Bien, lo cual nos lleva a pensar terriblemente si hemos aprendido algo
después de la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo por lo que les voy a contar, por lo que está pasando allí. Por eso lo primero que atacaron y el primer asalto fue a la capital, a Kiev. No era un trocito que querían morder en la parte del Donbass. No, no, no. La intención primera fue la capital. Para el asalto a Kiev, no solo se intervino militarmente desde fuera, sino que ya habían preparado todo un sistema de asalto desde dentro. Descubrieron que había muchos grupos de asalto ya dentro de la ciudad, cuando empezaron a atacar. Claro, eso lo hizo muy peligroso. Y desde dentro, ¿qué se cocía? Pues fijémonos, él ha descubierto las listas que habían hecho los rusos con las personas que había que eliminar. Y él vio que él era uno de ellos y está en una de las primeras listas que había que, en la que había que eliminar a estas personas para, claro, porque como es católico, pues había que hacerlo desaparecer de Ucrania. En la catedral de Kiev se organizó una resistencia de 500 personas y gracias a esa resistencia hubo mucha concienciación para defender la capital. Puesto que uno de los dos objetivos era eliminar al pueblo ucraniano, la guerra es una guerra sobre todo ideológica y con un manual aprendido, por desgracia, en la Segunda Guerra Mundial y que se llama genocidio. Es decir, eliminar al pueblo entero, todo lo posible. De hecho, ahora hay, ¿cuántos? 6 millones, ¿no? Dicen, fuera del país, pero ha habido otros que se los ha llevado a Rusia. ¿Para qué? Para reeducarlos. El otro día la noticia decía que hay 2.000 niños que ya están reeducándolos para que sean rusos. Y los que no son deportados, ni han salido fuera, ni han sido matados, los van a llevar a campos de concentración en los gulags, si se resisten, para todo rebelde para quedar todo rebelde excluido. Por tanto, un manual de genocidio de un pueblo. Y decir esto es aterrador. Es un milagro, a él le parece, que el ejército ucraniano, siendo 3 veces menor que el ruso, haya rechazado en Kiev a los rusos y los hizo retroceder desde el principio. La guerra está causando, como todas las guerras, una gran tragedia, porque 10 millones de personas ya no viven en sus casas. 5 millones han huido, como hemos dicho, y con la ley marcial se han quedado jóvenes, adolescentes, niños, personas mayores también, y son muchos los que, habiéndose quedado, ya han sido fusilados y enterrados en fosas comunes. Ha sido una masacre de personas inocentes atadas con las manos atrás, matadas directamente y directamente echadas a las fosas comunes. Además, él ha sido testigo cómo estas personas que han sido masacradas pertenecían a iglesias diferentes y han estado rezando juntos y unidos hasta el final. Su martirio, si queremos llamarlo, su defensa, su oración hasta el final ha sido de una tremenda unidad. En los territorios ocupados por Rusia, el ejército ruso tenía una misión que era humillar lo más posible al pueblo ucraniano. ¿Cómo? Como ya hemos escuchado, violando hombres, mujeres y niños. Hombres, mujeres y niños. Con esa violación es la mayor humillación hacia las personas.
ver cómo están violando a una hermana, a una madre, a una hija, pero también a un niño o a una persona, a un joven, pues él dice que esta violación sexual ha sido el peor arma para, un poco más a la izquierda, por favor, el peor arma para humillar al pueblo ucraniano. Por eso, el Papa ha definido esta guerra como una guerra sacrílega. Unas 100 iglesias y conventos han sido ya destruidos. La mayoría iglesias y conventos ortodoxos. Y en las iglesias, justamente dentro, el ejército ha sido donde ha torturado, mutilado a personas y ha matado a personas. Otro pequeño paréntesis que los hermanos ortodoxos conocerán mejor que yo. La situación de la Iglesia ortodoxa ucraniana ha sido también muy problemática cuando han adquirido la libertad como país. ¿Por qué? Porque Filarete de Kiev se declara no en comunión ni bajo el patriarcado de Moscú en los años 90 y el patriarca anterior de Moscú, Alexis, le excomulga. Con lo cual, Filarete de Kiev, excomulgado con algunas diócesis y parroquias, queda como una parte de esa iglesia ucraniana. Inmediatamente el patriarca Alexis nombra otro metropolita en Kiev, fiel a Rusia, donde se unen otros, y entonces ya tenemos dos iglesias ortodoxas ucranianas enfrentadas. Y luego hay una tercera que dice no queremos estar ni con unos ni con otros, y es la Iglesia Ucraniana Nacional, con lo cual había tres iglesias. Esa ha sido la situación hasta que, y luego estaban los ucranianos católicos, hasta que en 2019 o 18 me parece, deciden los ucranianos unirse y entonces, pero unirse bajo el patriarcado de Constantinopla. Y entonces eligen a un metropolita común a todos, que es el actual, y que ya no está bajo Moscú. Pero, aun con eso, bueno, la reacción de Moscú en el actual patriarca Kirill es de nuevo excomulgar, o lanzar la excomunión eucarística a Constantinopla, al patriarca de Alejandría y a la Iglesia Ortodoxa griega. Y por supuesto a los ucranianos, nombrando también otro metropolita fiel a Moscú en Kiev. Con lo cual, la tragedia eclesial ha sido y está siendo también tremenda. Bien, esto en cuanto a la descripción de la situación. ¿Cómo viven las iglesias esta situación? Pues Shevchuk dice, desde el principio todas las iglesias nos hemos sentido totalmente unidas. Hay un consejo de iglesias nacional, no solo iglesias cristianas, sino también comunidades religiosas, donde hay judíos y musulmanes, donde entran el 95% de todas las religiones de Ucrania. Durante todo este tiempo han producido nada menos que 17 documentos de tipo muy variado para tratar de hacer, primero detener la guerra y después tratar de frenarla cuando han empezado o de concienciar para salir de esta situación. 17 documentos. Uno se le envió a Putin mostrándose este Consejo de Iglesias y comunidades religiosas como mediador, pero no sirvió de nada, no hubo ni siquiera respuesta. Con los representantes de Rusia en Ucrania incluidos, tampoco ninguna respuesta. Y él dice, todos estos esfuerzos de las comunidades religiosas y cristianos no han servido de nada. Interesante la carta a los líderes religiosos de Bielorrusia, porque es el vecino más cercano en algunos aspectos, pero claro,
los rusos han obligado a Bielorrusia a entrar en la guerra desde el principio. Y todos sabemos como que el presidente de Bielorrusia pues, es un mandado, podemos decir, del presidente ruso. Con lo cual, no ha servido tampoco de nada, porque a partir de entonces Bielorrusia está con Moscú. El patriarcado de Serbia está con Moscú. Y como en la guerra desdichada y terrible de Siria, Moscú, a quien ha ayudado, ha sido al presidente Bashar al-Assad, el patriarcado de Siria se ha declarado también a favor de Moscú. Lo cual nos da idea de la propia tragedia de división dentro de la ortodoxia, con las anteriores excomuniones y con las adhesiones, ahora unos a Rusia, pocos, pero el resto en contra. Eso nos da idea del problema de la crisis de identidad religiosa y cristiana en Ucrania. Sobre todo los católicos en Bielorrusia han encontrado unos problemas enormes con el Estado bielorruso, porque claro, como ha entrado en guerra a favor de Ucrania, los pobres católicos, que no son muchos en Bielorrusia, son ahora muy mal mirados, puesto que como católicos no están de acuerdo con esta guerra, en Bielorrusia. Bien, respecto a la reacción intraortodoxa con esta guerra, sí quiero que nos lea él muy resumidamente algunas de las últimas noticias que yo recibo del Departamento de Comunicación de la Ortodoxia, sobre todo de la ortodoxia que vive en Occidente, y verán ustedes las cosas que piden para el patriarcado de Moscú. Adelante. Leo. Nota de prensa. Pero resumidamente. Sí. Nota de prensa del 24 de marzo de 2022. El Comité Ortodoxo de Asuntos Públicos reconoce que la invasión rusa de Ucrania es una crisis humanitaria del más alto nivel, principalmente a causa de que Vladimir Putin está poniendo como objetivos a los civiles, incluso a los niños. Continuamos a llamar al ejército ruso a detener este fratricidio y rezamos para que los militares de ambos lados sean capaces pronto de dejar de poner sus armas y detener la matanza de civiles inocentes, incluidos mujeres, niños y ancianos. La verdad vive en la luz. Otro comunicado, del 2 de abril del 2022. El Comité Ortodoxo de Asuntos Públicos deplora las atrocidades crueles, criminales y sin sentido perpetradas en Bucha, en las afueras de Kiev, en la retirada de las fuerzas militares rusas. La falta de respeto por los civiles y la enfermiza matanza infligida a los no combatientes revelan unas fuerzas fuera de control y la complicidad del gobierno ruso en crímenes de guerra y en lo que parece ser un genocidio. Urgimos a las restantes iglesias autocéfalas de la Iglesia Ortodoxa para tomar acciones inmediatas contra el liderazgo de la Iglesia rusa. Contra el liderazgo, contra el patriarca de la Iglesia rusa. El pueblo ortodoxo de Rusia y de Ucrania no se le puede pedir conmemorar a los lobos que sostienen la destrucción de sus ovejas. Y ahora el más terrible. Aunque el Comité Ortodoxo de Asuntos Públicos categóricamente condena el liderazgo de la Iglesia Ortodoxa rusa y en particular del patriarca Kirill por su cruel e injustificado apoyo a la invasión orquestada por Putin de Ucrania,
Dice no, nosotros no apoyamos la expulsión de la Iglesia Ortodoxa rusa del Concilio Mundial del Consejo Mundial de las Iglesias. Más que tratar a la Iglesia, a la entera, a la total Iglesia rusa ortodoxa como un agente del mal, urgimos al Consejo Mundial de las Iglesias que llame personalmente al patriarca Kirill y publique una condena oficial de su conducta y de sus políticas respecto a Ucrania. Al contrario que cierto clero, valiente clero del Patriarcado de Moscú, Kirill ha decidido convertirse en una criatura servil del mal y vivir en una traición abierta y en una negación de Cristo y de su Iglesia. Una traición abierta y negación de Cristo y de su Iglesia. Así le tratan a Kirill, ¿no? Terrible. Y vamos a ver si no piden al final que se expulse a Rusia del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Voy a tener la suerte, me ha dicho el cardenal Koch, que forme parte de la delegación que va a ir del 31 de agosto al 8 de septiembre a Frankfurt para la plenaria de todo el Consejo Ecuménico de las Iglesias, y vamos a ver qué pasa allí. Voy a tener la suerte de verlo en vivo y en directo. Y entonces, para otra vez, les puedo contar todas estas aventuras que allí pasarán. Pero fíjense lo terrible. La crisis de identidad cristiana que tiene ahora la Iglesia de Ucrania. Porque el arzobispo, el metropolita que ha nombrado Kirill, se ha vuelto en contra, porque también es ucraniano. Ese que había nombrado él como parte de su iglesia, ahora se ha puesto en contra, se ha opuesto y ha defendido a Ucrania y piensa que la guerra es una gran injusticia. Ya no celebran la comunión con Moscú, ese grupo de parroquias con este metropolita que nombró Kirill, y lo que ha hecho Kirill es amenazarle con penas canónicas severas. Unas 200 parroquias han abandonado su obediencia a Moscú, las que estaban con este metropolita, y se han pasado a la iglesia autocéfala ucraniana. Mucha gente incluso dice se refugió en una láurea de Donbass, supongo una láurea antigua, pero la láurea con todas las personas dentro fueron destruidos con bombas. El Consejo de Iglesias de Ucrania se ha portado bien, escribiendo al patriarca Kirill también, pero él ha respondido de forma violenta. También el Papa ha hablado con Kirill, pero este no ha dado ningún paso para detener la guerra. Antes bien, y ahora viene lo terrible, ha justificado la guerra con varios argumentos. Y la justificación de esta guerra es lo que más está dividiendo ahora a nuestros hermanos ortodoxos. En el primer domingo, en que ya había empezado la guerra, Kirill dijo que esta era una guerra metafísica. Con tantos muertos no sé cómo la metafísica funciona aquí. Pero quería decir que era una guerra de valores, es decir, que era una guerra para defender a la ortodoxia de la podredumbre y del desvarío de los cristianos de Occidente. Para él, para Shevchuk, decir que esta guerra es para defender la fe y el cristianismo en contra de la corrupción de Occidente es lo más terrible, porque es tan anticristiano como la doctrina del Estado Islámico, que recluta militares para defender la fe islámica matando personas. O sea que si yo, cristiano, me desvío de mi fe, mi amigo tiene que matarme para defender la fe.
Es que en el fondo ha dicho esto el patriarca. Y esto es terrible. Además, ha dicho que esta guerra es una guerra contra el globalismo. Y otro argumento es que en Ucrania esta guerra está para defender la fe cristiana luchando contra la inmoralidad occidental. Ha dicho explícitamente que Ucrania ha cedido al anticristo y entonces hay que convertirla. Ahora imaginen ustedes qué forma de conversión es esta matanza y este genocidio del pueblo ucraniano. Si eso es la conversión cristiana, pues que venga Dios y lo vea. ¿Qué doctrina se puede sostener ahora en Moscú, cristiana, sobre la guerra y sobre la paz? Se pregunta Shevchuk. Es imposible. Y esto es ya un programa y un problema insostenible como cristianos. Hay un segundo peligro, que es la relación Iglesia-Estado. ¿Por qué? Porque los mismos ortodoxos, él dice, deben reconocer que esta sinfonía cristiana en Moscú entre el presidente y el patriarca está demostrando que no es cristiana esta servidumbre hacia el Estado. Yo tuve la suerte de estar invitado y conocer un poco más de cerca allí en Moscú la Iglesia Ortodoxa rusa en el año 2019. Y ellos mismos decían dos cosas. Nosotros estamos encantados con Putin, nos da todo lo que queremos. Si han estado ustedes en la nueva catedral del Salvador, es el mayor ejemplo para ver que Putin da a la Iglesia Ortodoxa todo lo que quiera, es decir, todas las riquezas y lo que le piden. Yo nunca pensé que en el siglo XXI se podía construir una catedral así. Es una maravilla increíble. Entre paréntesis, nos contaron que cuando Lenin en los años 20 destruía la catedral del Salvador, desde el otro lado del río, las matiuscas, las auténticas que llaman algunos, decían, malditos comunistas, allí donde vosotros destruís la catedral, se construirá otra muy grande y mejor. Y bueno, no ha pasado un siglo y el Señor les dio la razón a estas santas mujeres. Por otra parte, fijaos, le pregunté a un seminarista que estaba con nosotros en el congreso en el que participé, digo, me gustaría conocer vuestro seminario porque es nuevo. Sí, es muy nuevo. Se ha hecho solo a partir de hace 10 años. Digo, ¿y cuántos seminaristas sois? Y me dice 200. Bueno, Putin les da todos los medios que quieran. Entonces están contentos. Pero ya uno de los sacerdotes me dijo, bueno, pero teniendo en cuenta que esto es relativo, porque puede venir otro presidente que sea contrario y a lo mejor ya no nos va a ir tan bien, ¿no? Bueno, algo de esto son capaces de, por lo menos, de pensar, algunos. Pero el hecho es que ahora nadan en la maravillosa sinfonía del casi, vamos a decir, zar cristiano y la Iglesia Ortodoxa rusa. La cuestión entonces es que, según él, ¿cómo tenemos que reflexionar como pueblo ucraniano? Y él piensa, Shevchuk, que ese maridaje y esa sinfonía antigua, en la cual todos hemos caído alguna vez, no puede decir ninguno que podemos tirar la piedra como si fuéramos inocentes, ¿no?
Pero él dice, la misma sociedad rusa va a reaccionar. Y va a reaccionar mal, porque ver una iglesia tan atrapada en la política y sin poder reaccionar, porque claro, también es verdad que debe haber miles de personas que se han opuesto a esta guerra y están en la cárcel, incluidos eclesiásticos y militares. Los grecocatólicos piensan que el Papa debería ir a Ucrania. Y están un poco, él decía, celosos porque el Papa ha dicho que querría ir a Rusia a hablar con Putin, lo cual es una ingenuidad, porque no le va a recibir, desde luego, y que no ha dicho, pues voy a ir a Ucrania. A ellos les gustaría que fuese, pero fijaos, él muy prudente y muy caritativo dijo sobre el patriarca y sobre la situación de la Iglesia: yo no quiero opinar de la Iglesia en Rusia. En todo caso, le han invitado al Papa a venir a Kiev, porque ahora es una ciudad más segura, dicen, pero es difícil que pueda ir, aunque muchos católicos en Ucrania tienen la esperanza de que vaya. También es verdad que las condiciones físicas del Papa Francisco, hemos estado en audiencia con él hace 2 semanas, ya no camina, es solo silla de ruedas. Bien, las sanciones contra Rusia son aplaudidas, pero dice él, contra el patriarca no tengo comentarios. Ahora bien, los ortodoxos, como hemos visto, están atacando duramente el por qué esta iglesia ortodoxa en Rusia tiene esta posición tan tremenda. Voy terminando, porque quiero que hablen ustedes también. La solución que ha encontrado Putin para Ucrania es un genocidio. Quiere librar a Rusia del peligro occidental, dice, pero Shevchuk, con todo realismo, y yo creo que lo compartimos, dice que aunque ocupase Rusia todo el país de Ucrania, ya ha perdido, porque las adhesiones internacionales y sobre todo el movimiento cultural ucraniano que se ha despertado en este pueblo es enorme. Con lo que ocurre hoy en Moscú, el problema es que es un peligro para todo el cristianismo, no solo una cuestión intraortodoxa, para todo el cristianismo. Notemos, si ya hace años Rusia no ha firmado los documentos de Rávena y de Chieti en la Comisión católico-ortodoxa, solo porque estaba allí la Iglesia de Estonia, y ya se ha retirado de ese diálogo solo porque está la Iglesia de Estonia, pues fijémonos ahora en qué va a ir a parar Rusia en esta comisión. Luego es un mal para todos, también para el diálogo ecuménico general y con la Iglesia católica. Y porque los países excomunistas están sintiendo que Rusia está actuando exactamente igual que cuando existía la Unión Soviética. Y entonces la reacción en contra es alérgica y es espontánea, porque dice, no ha servido nada todos estos años y volvemos a la situación de Stalin. El rechazo, y él lo que teme como buen cristiano, y con esto termino, para que dialoguemos, lo que teme como buen cristiano es que en Rusia mismo, que se ha recuperado tanto el cristianismo, yo he visto cómo rezan en las iglesias y el respeto y la profunda espiritualidad y devoción que tiene el pueblo ruso. Pero a la vista de lo que está ocurriendo, él teme que la reacción va a ser un secularismo. Porque el pueblo ruso va a decir, si esto es la iglesia y si esto es el cristianismo, yo me borro de aquí y yo
mejor no ser creyente. Porque si este es el evangelio, este es el cristianismo, yo no puedo apuntarme a una cosa así. Y lo que va a redundar no va a ser en un renacimiento cristiano como en gran parte ha tenido Rusia. Recordad cuando estuvimos en Nuevo Bálamo, que en el antiguo Bálamo, que estaba a 130 kilómetros ya dentro de la frontera rusa, el antiguo monasterio de Bálamo que los comunistas habían convertido en una granja, en 10 años había 140 o 150 monjes, en 10 años. Luego, ahora el problema es que con esta terrible guerra, pues tal vez lo que se va a suscitar es un tremendo desafecto hacia la Iglesia y hacia el cristianismo en la misma Rusia o en otras partes del Oriente cristiano. Bueno, esto es lo que nos ha dicho Shevchuk, pero seguro que podemos aportar algo más y a lo que quiero terminar invitando sobre todo es que a la vista de la situación religiosa y cristiana que se está creando, pues el compromiso inmediato que tendríamos que tener todos los que estamos en el movimiento ecuménico es no alentar nada la división intraortodoxa, que ya está creada y está siendo terrible. Pero que no la alentemos, porque es un mal para todos. Y alentemos lo contrario. Pues el perdón y la reconciliación hasta cuando sea posible y como sea posible, pero es claro que las heridas que está causando para toda la Iglesia y para todo el cristianismo esta guerra van a tardar muchos años en curarse. Y ojalá que sean pocos, pero veremos qué nos depara la historia. En el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos estamos preparando una celebración ecuménica del 1700 o 1700 aniversario del Concilio de Nicea, donde todos los cristianos Oriente y Occidente proclamamos el credo y la misma fe, para el 2025. ¿Cómo podremos celebrar juntos esta fecha? Bueno, muy, muy difícil y ya veremos hasta dónde. Y sobre todo, veremos hasta dónde llegan las heridas que está causando esta guerra. Por tanto, creo que de esta pequeña exposición de alguien que vive dentro y que ha querido y quiere seguir viviendo dentro, a Shevchuk le han ofrecido toda clase de soluciones para que salga de Ucrania, porque saben que es un objetivo a matar. Y él ha dicho que se queda allí con su pueblo, sea lo que sea, como hacen muchos otros. Entonces, que de esta pequeña reflexión surja, como ecumenistas que somos o interesados en el movimiento ecuménico que es tan importante para el futuro del cristianismo, nuestra oración y nuestra sensibilidad sobre todo para tratar no de hacer más grandes estas heridas, sino curarlas lo más posible. Bueno, hasta aquí mis palabras, ahora las suyas. Gracias.